Bienvenidos una vez más a su canal Gracia Divina. En este momento quiero presentarme ante ustedes para tener un tiempo de reflexión sobre un tema importante de las Sagradas Escrituras con relación a la justificación, los resultados de la justificación. Y de eso vamos a estar tratando en este momento para sacarle el mejor provecho a este estudio y a este tiempo. Si vamos a hacer una breve oración para presentar este tiempo a Dios en oración. Gracias, Señor, te doy por el perdón de mis pecados y porque tú, Señor, nos concedes estos tiempos tan hermosos para compartir tu palabra. En este momento quiero que tomes control, Señor, como siempre lo tienes, de estos momentos tan espirituales. Ayúdanos para entender tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a estar hablando acerca de la justificación. En la palabra de Dios, el apóstol San Pablo ha sido el que más ha hablado con relación a la justificación, al pecado, a los temas del pecado, a los temas de la gracia, a todos esos temas que tienen que ver con la unión, con la reconciliación entre Dios y el hombre. Y por eso vamos a estar tratando acerca de este estudio o de esta reflexión ubicados en el capítulo 5 de Romanos. Vamos a estar leyendo unos versículos aquí, otros versículos en el capítulo 6 y así vamos a estar de alguna manera comprendiendo o enlazando una serie de textos bíblicos que nos ayudarán a comprender este tema tan importante. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Romanos, un versículo bastante conocido por nosotros, dice el apóstol San Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice que somos justificados por medio de la fe y que por medio de esa fe encontramos la paz con Dios o la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. La fe nuestra que Dios nos da a nosotros como un don de Él tiene que ser depositada en Jesucristo. Y uno de los resultados de la justificación es la paz que nosotros tenemos con Dios. ¿Por qué paz? Porque al estar en pecados y no estar en reconciliación con Dios, somos hallados enemigos de Él. Y al ser llamados enemigos de Él, tenemos una maldición sobre nosotros que es la muerte. Pero a través de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros encontramos esa paz que no podemos encontrar en el mundo hasta tanto Dios no nos salve y Dios no nos libre del peso del pecado que nos asedia. Por eso uno de los resultados y el primero de ellos de la justificación es que tenemos paz para con Dios. Jesucristo mismo lo dijo: yo me voy, pero yo les dejo mi paz, les doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No, creen en Dios, crean también en mí, dice él. Entonces, eso es la manera en que nosotros podemos entender el beneficio que recibimos una vez que Dios viene y se reconcilia con nosotros mismos, por medio del creer, por medio de la fe que actúa en nosotros como un don dado por Dios, porque la fe es el don que Dios nos da para que nosotros podamos ejercer fe en Él. Esa es la primera ventaja que tenemos aquí en Romanos capítulo 5 en el versículo 1. También podemos leer acá en el versículo número 8, 9 y 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados ya, seremos salvos por su ira.
¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la justificación que es por medio de la fe. Una de las cosas que nosotros, y reitero, es que de los beneficios que tenemos por creer por medio de la fe en Cristo es la paz, pero también obtenemos algo que dice ahí, es la reconciliación con Dios, la amistad con Dios, la armonía con nuestro Creador. Y también adquirimos algo más que eso, dice la salvación de nuestras vidas. También la tenemos como resultado, consecuencia de la fe. Y aquí nos habla y nos dice que pues el amor de Dios se ha manifestado en nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los santos, Cristo no murió por personas con corazón limpio. Él no murió. Eso no sería gracia, eso no sería amor, eso sería como una respuesta que Dios da porque por virtudes que hay en la criatura que Él va a tener amistad con Él, porque la persona es buena, porque la persona es una persona limpia, una persona que busca a Dios, que es creyente. Bueno, dice Cristo, los sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. O sea, todos habíamos pecado, todos estábamos descarriados, y aún en esa condición Dios Padre ha entregado una ofrenda como rescate. ¿De quiénes? De los justos, no de los pecadores. ¿De quiénes? De los que merecen la salvación y la justificación, no, de los que no lo merecen. Por eso la gracia no es pago, no es un merecimiento. La gracia es contra los méritos, es lo contrario a los méritos. Usted tiene mérito y por los méritos a usted se le paga más, a usted se le reconoce, se le da gloria. Pero en el caso de Dios con nosotros los hombres, no hay gloria, no hay mérito, no hay virtud ninguna en la criatura. Y aún estando la criatura en esa condición, Dios entrega a su Hijo Jesucristo en rescate de ese tipo de gente inmerecida y que no merece la justificación ni el amor de Dios. Y el amor de Dios realmente se manifiesta en eso, en que aún siendo nosotros malos y de malos sentimientos y no convertidos, el Señor vino y abrió la puerta y abrió la oportunidad para que podamos encontrar la reconciliación con Él mismo. Y como lo dice en el próximo versículo más abajo, dice en versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Una cosa es que la muerte de Cristo nos ha colocado en una posición de salvables. Antes de que Cristo no muriera, no teníamos ni la mínima posibilidad de ser hallados, de salvarnos o de rectificar con nuestro Dios. Pero la muerte de Cristo nos puso en una posición salvífica. No nos salvó todavía, pero sí nos puso en una posición de salvación, en una posición donde nosotros tuviéramos acceso a Él. O sea, el abismo que se había creado entre el hombre y Dios, que era la separación que había, Dios lo redujo, lo quitó. Y entonces ahora el hombre y Dios podían reconciliarse. Eso es, aún nosotros estando en nuestra condición de muerte, no hicimos nada para mover a Dios a hacer lo que hizo, a quitar la pared de separación entre Él y nosotros, sino que Dios tomó la decisión e incluso lo hizo y quitó la separación para que existiera nuevamente existiera la armonía entre Él y su creación. Entonces aquí Pablo está diciendo, bueno, pues si la muerte de Cristo nos ha puesto en esta posición para la salvación, mucho más una vez que ya hemos conocido a Cristo, una vez que hemos sido
entregado a Él, le hemos aceptado, hemos profesado su fe, dice, mucho más, siendo ya reconciliados con Él, dice, seremos salvos por su vida. O sea que es imposible que las personas que ya han sido, no solo Dios le haya dado la oportunidad, sino que lo haya salvado y ya esté en reconciliación con Dios, que termine después en el infierno. Porque aquí está diciendo Él, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y eso no tiene condiciones. Y continuamos diciendo esto. Entonces dice en el capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, porque si esta es la condición, que por gracia somos salvos y sin haber hecho algo, el Señor nos ha salvado y Él ha orquestado todo el proceso de nuestra reconciliación y Él nos ha reconciliado en Cristo con nosotros a través del poder de su fuerza y nos ha traído hacia Él para la salvación, y que ahora, una vez que estamos en la salvación, Él asegura que no nos perderíamos. Entonces algunos se pudieran preguntar, y Pablo se adelanta a alguna persona que hoy mismo pudiera estar diciendo, ok, entonces yo puedo ser justificado y salvado y seguir haciendo cualquier cosa y seguir pecando. Entonces Pablo por eso habla en este tema en el capítulo 6, versículo 1, y te dice a ti que estás pensando de esa manera, le dice a usted, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que viviremos aún en él? Imposible. Si nosotros hemos conocido a Cristo y hemos sido cambiados por Él, regenerados por Él, y hemos sido bautizados en su bautismo, y hemos resucitado espiritualmente a una nueva vida, y hemos muerto al pecado, ¿cómo entonces viviremos en él? No, porque si tú ves a alguien que todavía está viviendo en el pecado y practicando el pecado deliberadamente, es la razón primaria de que esa persona todavía no ha sido regenerada con el Señor. No es que una persona que haya sido regenerada por Dios puede volver otra vez a seguir y practicar pecado y volver incluso a perder la justificación y irse al infierno. No, lo que te está diciendo que es imposible que los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo es que viviremos aún en él? Es como algo contradictorio. Si usted ha muerto, ¿cómo puede vivir en aquello que has muerto? ¿Comprenden la idea? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en vida nueva, en cambios de vida. O sea que es imposible que una persona que haya pasado por el filtro del bautismo, que haya pasado por el filtro de Dios, de haberse encontrado con Dios, no esté viviendo una vida nueva. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si hemos creído en Cristo somos nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que es imposible creer que una persona que ha sido limpiada por gracia, por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo, y que haya nacido de nuevo en Cristo, continúe practicando el pecado deliberadamente. Continúe el pecado, que el pecado siga siendo su dueño y que esa persona siga esclavizada al pecado. Eso es imposible, eso no puede pasar. Como Cristo mismo dice que es imposible que una planta, por ejemplo, de oliva pueda producir otra cosa, pueda producir naranja, o que un naranjo pueda producir uva.
o pueda producir vino. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el naranjo va a producir naranja y la uva va a producir uva. Y eso es lo que está diciendo Cristo, que es imposible. Dice, versículo número 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ese viejo hombre que fue crucificado juntamente con Él es esa naturaleza de pecado que nosotros tenemos. Fue crucificado juntamente con Cristo en el madero. Una vez que aceptamos a Cristo, que creemos en Él, hemos crucificado nuestra carne, nuestras pasiones han sido crucificadas juntamente con Él. Hemos muerto al pecado juntamente como Cristo murió. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Así que si tú moriste por medio de la fe en Cristo, moriste a la vieja naturaleza, ya usted ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque moriste en Cristo, y Cristo obedeció perfectamente la ley, y es justicia la que es puesta ahora a nuestra cuenta, y Dios el Padre ahora nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos roto un plato. También nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, versículo 8, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas vosotros, hermanos, considerados muertos al pecado. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Es lo que te está diciendo, que esa vieja naturaleza que nosotros teníamos de pecado ha sido crucificada con Cristo, si realmente fue crucificada. Pero si realmente fue crucificada con Cristo, entonces ya como Cristo murió una sola vez y no muere más nuevamente, sino que vivió y ya vive para siempre, así también nosotros, considerados muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. Vivos para Dios. Lo que significa es que ya el pecado no tiene ningún efecto negativo contra nosotros. Es el pecado que Cristo nos perdonó. Porque ahora vamos a ver otros tipos de pecado. Ese pecado que nos condenaba al infierno, que nos separaba de Dios, ese fue destruido por medio de la muerte de Cristo y por medio de la fe y la regeneración. Ahora, ¿qué dice Pablo con relación a este cuerpo de carne, a la parte carnal de nosotros? Mira lo que dice Pablo. Escuchen lo que dice Pablo aquí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo? Nos dice, bueno, este pecado, este cuerpo de pecado, no presenten su cuerpo como ministros o como instrumento para la iniquidad y para el pecado. Todo lo contrario. Si ya nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús, nuestro cuerpo de carne, este cuerpo mortal, debe también ser conformado a la imagen de su Hijo a través de la santificación progresiva o santificación experimental. Y eso es lo que dice Pablo. Ya no podemos seguir viviendo en el pecado después de haber muerto en el pecado. Y es algo contradictorio.
No podemos entonces de ninguna manera contradecir la palabra de Dios en nuestra propia vida, viviendo en pecado cuando hemos muerto a Él. Eso es imposible. Dice el apóstol Pablo, sino porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará. Esa es la palabra clave. Si ya hemos nacido en Cristo, si hemos sido crucificados con Cristo y hemos vuelto a vivir con Cristo, como Cristo resucitó, hemos resucitado a una nueva vida con Él y ya no morimos más. Ya no vamos a volver a no ser, una vez que eres justificado, volver a ser no justificado. No, porque ya, si realmente fuimos salvados, eso se va a mantener así. Pero dice, porque ya no, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Cuándo el pecado se enseñorea de uno? Cuando uno está bajo la ley, pensando que por medio de la ley va a ser la justificación. Entonces el pecado viene y te dice, viste, entonces viene el castigo por el pecado, el castigo por haber violado la ley de Dios. Y de esa manera estamos todo el tiempo muertos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la ley. Pero dice, ya no se enseñoreará más el pecado sobre nosotros, sobre vuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa estar entonces bajo la gracia? Significa que ya la condenación que nosotros merecíamos antes por haber pecado, por haber vivido una vida separada de Dios, ya esa no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación porque Cristo pagó todo eso. Ahora, nosotros debemos procurar cada día es ser mejores en el orden físico, en el orden de cómo vivimos, porque lo que ha pasado en nuestro cuerpo interior, en nuestro hombre interior, que ha sido renovado, debe manifestarse en nuestro cuerpo físico. Así que otra de las consecuencias o beneficios que recibimos al tener la fe, la justificación por medio de la fe, es la santificación. La santificación de nuestra alma o de nuestro espíritu y la santificación de nuestro cuerpo físico. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos comprender que estos beneficios de la justificación han sido obras exclusivas, únicas de Dios a nuestro favor. A Dios demos la gloria y la honra por estas cosas. Ya sabes, suscríbete al canal, toca la campana, compártelo y nuevamente estaremos aquí para tener otro tiempo de reflexión. Bendiciones. Amén.